Bueno, ¿se oye bien? Vamos a empezar. Bienvenidos. Os podéis imaginar qué alegría tengo de volver a encontrarnos, porque es casi como un reinicio del curso, porque llevamos entre puentes, vacaciones, enfermedades y demás como un mes y medio con un cese de la actividad, de manera que desde exactamente el 1 de diciembre que tuvimos la última conferencia, pues ya digo, es como un reinicio del curso en este 2010. Y también decir que hemos conseguido poner fecha a las dos conferencias que fallaron, fuera de martes, evidentemente. Hablo de memoria, pero en principio la profesora Palma Martínez Burgos vendrá el 11 de marzo. Lo diremos con tiempo, lo iremos incluso repitiendo en cada conferencia. El 11 de marzo, creo que son jueves los dos días. Y el profesor Bermudo el 14 de abril. Uno vendrá, tendremos programa doble una semana en marzo y programa doble otra semana en abril, de manera que podamos recuperar un poco el tiempo perdido. Y bueno, dicho esto, también, aunque los socios vais a recibir una información que nos ha hecho llegar la CCM, pues voy a aprovechar el escenario, el espacio que tenemos ahora para comentar estas dos actividades que organizan nuestros anfitriones, que nos ceden el salón. Pues van a desarrollar un ciclo que se titula El mejor cine europeo con CCM, que empezará aquí mismo el jueves de la semana que viene, y coincidiendo con nuestra conferencia, pero bueno, estará hasta el 5 de marzo, una exposición que es Arte Contemporáneo Español, siglo XXI, Fondo Artístico CCM, que se inaugurará, como digo, el martes próximo. Y bien, dicho esto, y para no gastar más tiempo, vamos a reiniciar el curso con un tema que atañe a la cerámica, pero no a cualquier cerámica, a la cerámica con mayúsculas, al taller de los de la Robia. Para desarrollar el tema nos vuelve a acompañar el profesor Alfonso Pledezuelo Hernández. Quienes siguen habitualmente los martes en el museo le recordarán porque participó en el ciclo del barroco andaluz. En ese caso nos habló de la arquitectura, que es una de sus grandes pasiones y también líneas de trabajo, y en este caso el otro gran tema, motivo de sus investigaciones, es la cerámica. Bien, él es catedrático en la Universidad de Sevilla, y solamente voy a dar dos pinceladas de su currículum, porque es bastante grande. Quiero destacar que fue el comisario dentro de aquel programa del barroco en Andalucía, de la exposición Teatros de Grandeza, que desarrollaba el barroco sevillano en Granada, y que muchos recordaréis que no pudimos alcanzar a ver. También tiene una línea de investigación muy interesante, porque estudia las relaciones artísticas internacionales en Andalucía en la Edad Media, por tanto en la época que nos ocupa, básicamente con América y con Italia. Y en cuanto a lo que son obras de estudios de cerámica, pues ha estudiado cerámica esmaltada andaluza, cerámica sevillana, ha estudiado la colección Carranza, en fin, es una lista bastante grande. Yo le voy a dejar con los de la Robia. Solamente estábamos antes hablando, él se va a centrar solo en lo que era el taller. Solamente a tipo de anécdota, la estela que los de la Robia han dejado es tan grande que yo creo que ahora casi el souvenir típico de la zona toscana, de Florencia por lo menos, es esos tondos chiquitines que están años luz de lo que hacían ellos, pero que bueno, de ahí arrancan. Lo recuerdan. Buenas tardes. Quiero iniciar mi intervención con un especial agradecimiento a Mimi Llanos, que vuelve a invitarme por segunda vez, y decir que por supuesto que para mí es un extraordinario placer volver a Albacete
volver a saludar a Llanos y volver a charlar un rato con un público tan interesado como el que ya tuve en la otra ocasión. Efectivamente, en el ciclo general en el que se inserta esta charla, Llanos me comentó de hablar de este taller y me pareció, por otra parte, un acierto, porque realmente cuando se habla del Renacimiento como fenómeno artístico italiano, frecuentemente se suele hacer un recorrido por las grandes artes, ¿no? Que, entre otras cosas, en esas fechas precisamente cuando se empiezan a calificar como tales, ¿no? Como bellas artes. Y es frecuente pues hablar básicamente de arquitectura, hablar también de escultura, básicamente de escultura en mármol, escultura en bronce, que son, digamos, materiales nobles, y por supuesto hablar de pintura. El caso de la cerámica, que en principio suele mencionarse como un arte en cierta medida secundaria, en el capítulo del Renacimiento italiano constituye una excepción, porque el hecho de que entrasen en ese terreno, en ese material, al fin y al cabo, a participar de ese material artistas de altísimo nivel, supuso elevar el nivel de la expresión cerámica al mismo que habían alcanzado las otras tres formas de expresión fundamental, ¿no? De manera que vamos a dedicarle la charla al taller de la Robbia, y he querido titularla Mito de la cerámica e hito del Renacimiento, porque realmente el taller de la Robbia se convirtió, fue un fenómeno histórico, pero con el tiempo se terminaría convirtiendo en un auténtico mito. Siempre que se habla de cerámica artística de calidad, aparece ineludiblemente el nombre de ese taller florentino, ¿no? Y por otra parte, cuando pronunciamos el apellido de esta familia, de la Robbia, de esta familia de Florentino, en principio acude siempre a la mente, como comentaba hace un momento Llanos, una imagen parecida a la que tienen en la pantalla, ¿no? Una imagen de un círculo con una virgen con el niño en brazos, en blanco, un blanco impoluto, y destacado nítidamente sobre un fondo azul cielo intenso. Esa es la imagen cromática básica. Igual que en la propia pantalla se destaca el título de la charla, que precisamente por eso, y no por casualidad, he querido montarlo en este programa de imágenes, precisamente en blanco y destacado sobre un fondo azul, que se viene a parecer aproximadamente al que vamos a ir viendo en las imágenes que he ido eligiendo para ilustrar un poco las ideas que pretendo desarrollar y transmitirles, ¿no? Realmente las obras de la Robbia se han hecho míticas en nuestra cultura occidental, y de ello tenemos múltiples testimonios. Uno es precisamente esa producción de souvenir a que aludíamos hace un momento, y que hace que constituya un sector importante de la producción de recuerdos, sobre todo de Toscana, esos pequeños tondos que venden y que ya se están incluso comercializando como pequeños imanes magnetizados que colocamos sobre la superficie de los frigoríficos, de manera que todo el mundo puede tener una versión modestísima de estas obras excelentes que vamos a ver en la charla de hoy. Pero son muchos más testimonios. Podríamos ver realmente que la estela del taller de la Robbia en Italia y fuera de Italia, porque es un mito europeo, ha sido una estela interminable. Por ejemplo, si nos fijamos en la imagen que tenemos en la pantalla y que después vamos a comentar, pensamos cuántas veces se acude a reproducir un detalle de la cantoría de mármol que tallara Luca de la Robbia para la Catedral de Florencia, cuántos CDs de música coral o de folletos de conciertos y de recitales de música sacra han utilizado esta imagen o detalles de esta obra. O otra de las obras míticas del taller, no concretamente de Luca, sino de Andrea,
que en 1487 hace una serie de medallones con estos niños pequeños para el Hospital de los Inocentes de Florencia. ¿Cuántas veces hemos visto utilizar estas imágenes, que para nosotros son quizás más impactantes que para los de aquella época, por el atuendo con que aparecen, para ilustrar, por ejemplo, la imagen de la indefensión o la vulnerabilidad de la infancia, ¿no? Realmente las imágenes de la Robbia se han convertido en hitos, en iconos de referencia en la cultura gráfica de Europa, ¿no? La familia de la Robbia vivió a lo largo de los siglos XV y XVI en Florencia, pero ha sido, como digo, un mito de la cerámica europea que se ha mantenido vivo hasta el presente. Podríamos seguir poniendo ejemplos, pero podríamos recordar, por ejemplo, algunos hechos. Hubo una fábrica, por ejemplo, en Inglaterra, que se funda a finales del siglo XIX, en 1893, y estuvo funcionando hasta 1906, que fue una fábrica muy activa, que se llamó la de la Robbia Pottery and Marble Factory, es decir, la fábrica de mármol y cerámica de la Robbia. ¿A qué se dedicó esta fábrica? Esta fábrica se dedicó, en un momento además clave para el coleccionismo europeo de la cerámica, a fabricar tondos espléndidos, magníficos, muchos de ellos hechos sobre moldes de piezas originales que había en Florencia, para satisfacer un mercado de coleccionismo que iba mucho más allá de lo que podía ir la oferta de obras originales. Esas obras originales pues se quedaron en los grandes museos de Florencia y de otros museos europeos, como podremos comprobar en algunas de las imágenes que proyectaremos, pero hubo una demanda absolutamente desaforada, porque todo el mundo quería tener un tondo de la Robbia, y de ahí que surge esta fábrica de la Robbia Pottery and Marble Factory. Y después, cuando esta fábrica cierra, vuelve a venir otra de una familia florentina que sería también enormemente famosa, que era la fábrica de la familia Cantagalli, que siguió fabricando obras de este tipo, tan bien imitadas que frecuentemente son vendidas por originales. Hace escasamente un mes, un amigo coleccionista me mandó una fotografía para que le diera mi opinión, porque estaba prácticamente decidido a comprar un tondo magnífico de la Robbia por un precio razonable. Piden ya desde luego auténticas fortunas, pero tuve que desanimarlo y decirle que me lo pensaría dos veces, porque le veía ciertos rasgos al tondo que me hacían sospechar que se trataba precisamente de una de esas piezas fabricadas en el 19 por Cantagalli o por la fábrica florentina, que hacía maravillosas imitaciones, ¿no? Y por otra parte también puedo decirles que estudiando la cerámica sevillana de principios de siglo, del siglo XX, recuerdo que haber encontrado retablos hechos en Florencia para oratorios de haciendas y de cortijos andaluces de la zona de Sevilla, que se habían encargado el profesor en Florencia y se trajeron desde la fábrica de Cantagalli de Florencia hasta Sevilla y se montan. Algunos de ellos se conservan. El propio Palacio de los Solís, que está junto a la facultad donde imparto clases, que es un palacio neoflorentino construido a principios del siglo XX. Cuando se mira el palacio desde fuera se ven unos cuantos tondos y se puede pensar uno que son piezas de la Robbia, en el fondo son espléndidas reproducciones. Es decir, que con esto estoy intentando simplemente comentarles que lo que vamos a ver hoy, que son todas piezas originales y de una calidad extraordinaria, son un número limitado, a pesar de que hay un cierto número, lógicamente, pero son un número limitado que no tiene ni punto de comparación con lo que sería el ilimitado número de réplicas, algunas muy buenas, otras menos buenas, que se irían haciendo en Europa, básicamente en Italia, pero también en Inglaterra y por supuesto también en Sevilla, a lo largo del siglo XIX y del siglo XX. Estoy recordando que en la propia Plaza de España, que es un monumento que todos conoceréis de Sevilla, puesto que fue prácticamente el pabellón
anfitrión de la exposición iberoamericana de 1929, en la gigantesca colección de cerámica que hay integrada al propio edificio, hay una serie de medallones fabricados en Triana, en Sevilla, entre 1900 y 1920 prácticamente, que son una serie bastante larga de retratos de personajes históricos españoles, y están hechos todos siguiendo el estilo que vamos a ver hoy en las piezas originales de La Robbia. Es decir, que podríamos haber hecho perfectamente una charla sin tocar un solo ejemplo de La Robbia auténtica, como vamos a hacer, aunque me ha parecido más interesante en esta ocasión elegir obras auténticas de Luca y de Andrea de La Robbia, para que nos familiaricemos realmente con las verdaderas piezas originales, que son de una belleza absolutamente impresionante. En esta diapositiva, que puede resultar algo desconcertante, pero lo traigo también como un ultimísimo testimonio de la importancia mítica que ha tenido el nombre de La Robbia en la cerámica española, pueden ver la fachada de una escuela, la mejor escuela de cerámica que hay en Sevilla, que está montada, está organizada y está financiada por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, y que es una escuela que se llama precisamente de La Robbia, y en la cual se mezclan, como pueden ver sobre el arco central de la fachada, una réplica del relieve de la cantoría de la Catedral de Florencia, y en el logotipo de la escuela, tanto en la parte superior como en el cartel que aparece ahí, una imagen mucho más contemporánea, que es una especie de relectura de un cuadro de Piet Mondrian, que hace alusión realmente a las dos líneas de trabajo fundamentales que ha tenido esta escuela. Una, la réplica, muy buenas por cierto, que hacen de cerámica histórica, y por otra parte la creación de cerámica contemporánea. Es decir, con estos testimonios creo que puede ser sencillamente un pequeño botón de muestra para que se pueda comprobar que el mito de La Robbia pues llega hasta el presente. Todo ello nos conduce a considerar que la producción de la que vamos a ver solo unas muestras en nuestra charla fue de una enorme importancia y sigue siendo una referencia obligada cuando hablamos de cerámica artística de gran calidad. El de La Robbia fue el apellido común de los miembros de una larga familia, aunque es preciso reconocer que los dos más importantes de la misma, y que serán las figuras en las que nos vamos a centrar, fueron Luca de La Robbia y su sobrino Andrea de La Robbia. Incluso el taller de La Robbia finalmente perdería el apellido, un poco como las grandes familias que rompen la baronía y cambian de apellido para encabezar los títulos. Será la familia Baglioni la que finalmente herede el taller ya en un siglo XVI bien avanzado, y que seguiría la línea iniciada por la familia de La Robbia. Esta imagen, que es un tondo que a mí me gusta especialmente, es un tondo que hace Luca de La Robbia hacia 1450 para el gremio de labrantes de piedra y de madera al que él mismo perteneció, pero nos puede servir de escena de fondo para plantear los inicios del primer miembro de esta larga familia, primero y más prestigioso, hay que decirlo. Me estoy refiriendo a Luca de La Robbia. Luca de La Robbia nace en 1400 justo, es decir, a inicios del siglo XV, nace en Florencia y morirá en esa misma ciudad en 1482. Según comenta su biografista Giorgio Vasari, fue un hombre laborioso, de gran integridad moral, de vida ordenada y perteneciente a una familia de comerciantes acomodados y propietarios de finca rústica. Parece que se matricula cuando tenía 27 años en el arte de la lana, es decir, el gremio de tejedores de Florencia. Siempre ha habido un curioso nexo entre los gremios textiles y los cerámicos, no sé muy bien por qué, pero se ha producido. Se produce en Florencia, se produce en Valencia, se produce en Sevilla, y hay una curiosa conexión. Bien, él se matricula en el gremio de la lana, en el arte de la lana,
pero pronto ingresa en ese otro gremio al que corresponde este tondo, el gremio de la piedra y la madera, los labrantes de piedra y de madera, para el que hará más tarde, en 1450, este precioso escudo donde aparecen los instrumentos de trabajo de ambas profesiones: el hacha central, el palaustre o paleta, que está abajo, el mazo y los cinceles, la escuadra y el compás. Es decir, son los emblemas. Ya veremos que hace otra obra en la que incluye emblemas de los arquitectos. Era muy frecuente en la Edad Media utilizar este tipo de reclamos icónicos, de imágenes emblemáticas de los gremios. Estoy recordando una serie de pinturas que hay en el Museo de Sevilla, que quizás conoceréis. Son unas pinturas muy espectaculares, son la descripción de unas fiestas que se hacen a la proclamación de Fernando VI, y en una procesión interminable de todos los gremios de la ciudad van representantes de todos los gremios, y estoy recordando ahora sobre la marcha que se distinguen porque las capas con que se visten llevan bordadas los emblemas precisamente de los instrumentos de trabajo. Los sastres, por ejemplo, llevan tijeras bordadas en sus mantos, es decir, que el instrumento de trabajo fue siempre un icono profesional, que podríamos decir eran un poco los logotipos de la época, ¿no? Y es curioso observar el hecho de que, hablando precisamente de cómo se inscribe en el gremio de la piedra y de la madera, curioso observar el hecho de que las primeras obras de las que tenemos noticia hechas por Luca de la Robbia no son de cerámica, sino que son de mármol, y fueron obras de una enorme importancia y de una extraordinaria responsabilidad, como por ejemplo la ya mencionada al principio tribuna para los niños cantores de la Catedral de Florencia, que tienen en la imagen ahora mismo. Una obra que realiza entre 1431 y 1438, es decir, una obra juvenil. Y en esta obra juvenil ya se percibe una de las constantes que van a hacer del arte de Luca de la Robbia casi una declaración de principios de lo que hoy entendemos como las esencias del Quattrocento florentino, del siglo XV florentino: la clasicidad, la serenidad, la gracia, la dulzura, es decir, el contrapunto de un arte mucho más dramático, mucho más agitado, mucho menos clásico, de otro de los grandes artistas, de otro de los grandes maestros de ese momento, Donatello, que es el autor, curiosamente, de la otra cantoría. Hay dos cantorías, una frente a la otra, una de Luca de la Robbia, de una clasicidad extraordinaria, y la otra de una agitación que parece más bien una obra barroca, y que deja perfectamente claro que en el arte de Florencia de ese momento no todo se hacía igual, cada maestro tenía su estilo, y a veces los estilos eran bastante diferentes. El arte de Donatello es absolutamente original y genial, y en ese sentido el arte de Luca de la Robbia iba mucho más en la línea de lo que iban a ser gran parte de los maestros que trabajan en la Florencia del siglo XV, que es esa línea más clásica. Es evidente que el propio estilo de su obra, que defiende ante todo lo que los teóricos de aquella época llamaban serenidad estudiosa. Lo de estudiosa es una expresión un poco extraña, pero hay que entender que los artistas en ese momento tienen que estudiar muchísimo, porque como lo que pretendían era recuperar el arte de un periodo pasado, tenían que irse a los jardines arqueológicos que tenían los Medici y a estudiar las colecciones arqueológicas para ver cómo hacían los romanos, y realmente para lograr esa serenidad tenían que estudiar bastante. De ahí que Vasari habla frecuentemente de la serenidad estudiosa, y habla también de el dominio de las pasiones, es decir, esa especie de actitud controlada que denotan muchos de los personajes de Luca de la Robbia, frente a esa especie pues de cortejo dionisíaco, agitado, de niños que más parecen estar haciendo un juego o cometiendo travesuras que cantando en la Catedral de Florencia, y que son esas imágenes que ven en la cantoría de Donatello.
No debió ser Donatello maestro de Luca della Robbia a la vista de los estilos tan dispares que presentan estas dos cantorías. Es muy probable, no sabemos muy bien quién fue el maestro de Luca della Robbia, pero es muy probable que fuese o Michelozzo o Ghiberti, que eran realmente dos autores muy naturalistas, o Nanni di Banco, que era el más clásico de todos. Porque el clasicismo de inspiración romana es el rasgo más evidente de su forma de hacer. La forma de vestir a los niños cantores está claramente inspirada en los togados romanos, que ya existían en las colecciones de antigüedades clásicas. Y la propia verticalidad serena que le da la figura recuerda igualmente a las procesiones rituales de los relieves romanos, por ejemplo el de Lara Pacis Augusta, que se puede ver ahora mismo ya montado en Roma en una nueva instalación y que replica otros muchos sarcófagos, por ejemplo, que tenían también procesiones rituales y que pudo contemplar Luca della Robbia en su Florencia natal. Pero con independencia de esta clasicidad, de este parecido de las obras de Luca della Robbia con los relieves romanos más neoáticos, es decir, más miméticos con el arte griego, también tiene ciertos rasgos de naturalismo, toques de naturalismo, sobre todo en el detenido estudio que hace de las expresiones de los rostros. En estas concretamente se ven relativamente deformadas por el esfuerzo que supone en estos niños el canto y que revelan un cierto contacto y una cierta admiración por su maestro, por Donatello, el gran maestro de la Florencia de ese momento, aunque no fuese su maestro personal, y que fue un hombre tremendamente naturalista. Y al decir naturalista, creo que conviene recordar que ese naturalismo es uno de los términos claves para entender este primer momento del Renacimiento, el 480. Hay que recordar que después de toda una Edad Media en la cual la verdad, digamos, la búsqueda de las verdades se centraba en la lectura de textos de un libro sagrado, y eso lo hacían las tres grandes religiones, los cristianos con la Biblia, pero los musulmanes lo hacían con el Corán y los hebreos lo hacían con la Torá. Se inaugura una nueva época que va a ser verdaderamente un cambio revolucionario y que va a ser uno de los factores fundamentales que desencadenen los cambios del Renacimiento, porque se empieza a pensar que con independencia de que parte de las verdades están en los libros sagrados y están reveladas, hay otra parte de las verdades que hay que extraer de la observación de la naturaleza. Eso va a suponer pues el arranque de la ciencia, el arranque de la medicina, el inicio de la botánica, de la zoología, y eso es lo que va a justificar, por ejemplo, documentos tan interesantes como son los propios dibujos tomados del natural de Durero, de Leonardo. Es decir, que la naturaleza se va a considerar a partir de este momento la primera y fundamental maestra. Es decir, los artistas tendrán un maestro en un taller en el que se inscriben, pero por encima de ese maestro, que es un maestro circunstancial, está la gran maestra del arte, que va a ser la naturaleza, la observación del natural. Y en ese aspecto, en ese sentido, Luca della Robbia va a ser un artista preocupado también por la búsqueda de la belleza y de la verdad en la propia realidad, y va a ser un magnífico observador, aunque él desde luego se va a inscribir dentro de esos maestros que observan el natural en el Renacimiento florentino, y después de observar el natural lo mejoran, porque entrará dentro de esa tendencia que es naturalista pero al mismo tiempo es idealista, porque escogerá aquellos rasgos que le parezcan más perfectos de la realidad y eliminará aquellos que pueden resultar más desagradables, y en ese sentido se inscribirá dentro de esa línea de trabajo que no será la que comparta con todos sus colegas, sino solamente la de algún grupo de artistas de ese momento. Lo cierto es que su aparición en 1431 con esta primera obra documentada, o también con la algo más tardía
que ven ahora en la pantalla, que es el tabernáculo para la iglesia de Santa María in Peretola, también en Florencia, una obra de 1441-43, nos presenta a un artista joven pero muy maduro y con suficiente fama como para ser llamado para encargarse de obras de una gran importancia. Pero Luca della Robbia, además de recibir influencia de sus maestros y de los más importantes escultores florentinos, también recibió con seguridad una gran influencia de arquitectos del momento. Tengamos en cuenta que las obras que diseñaba Luca della Robbia incluían figuras humanas, como eran las que protagonizaban sus relieves, pero casi todas tenían un marco que frecuentemente era arquitectónico. No todas sus obras iban a estar rodeadas de una guirnalda de flores y frutos, como vamos a ver que fue muy frecuente, sino que muchas de ellas, como esta concretamente, del tabernáculo de Santa María in Peretola, pues tenían un marco arquitectónico, lo cual lo obligaba a saber diseñar arquitectura, y es muy probable que él podría haber diseñado perfectamente edificios. Tengamos en cuenta además que tuvo un vínculo muy fuerte con Filippo Brunelleschi. Filippo Brunelleschi, que se considera, como sabéis, el primer gran arquitecto del Renacimiento florentino, en muchos de sus edificios proyectó cerámicas que encargaron a Luca della Robbia, con lo cual la colaboración con Filippo Brunelleschi debió de ser una tarea bastante habitual. Los mismos diseños, yo digo, que Luca trazaba para que contuvieran su relieve, reflejan esta influencia de la sobria y clasicista arquitectura de este gran maestro que fue Filippo Brunelleschi, como saben, autor de la cúpula de Santa María del Fiore, de la Catedral de Florencia. Este tipo de arquitectura va a caracterizar algunas de sus obras y las va a diferenciar de los marcos que va a hacer su sobrino Andrea, que va a recoger en esto una tradición más evolucionada como individuo perteneciente a una generación posterior. Es en este tabernáculo, realizado entre el año 41 y 43, donde Luca emplea por primera vez, y por eso lo proyecto, la cerámica esmaltada junto al mármol, que él mismo también trabajaba, como se ha visto, y junto al bronce, lo que lo hace, aunque el empleo de la cerámica, que está reservada a algunos frisos superior e inferior de este tabernáculo, es un uso relativamente tímido y destinado solamente a algunos detalles. Ese relieve que ven de medio punto en la parte media del tabernáculo, aunque lo pueda parecer, no es un relieve de cerámica, sino un relieve de mármol policromado de azul en el fondo. Perdón. Y también debió sentirse influido por otro gran arquitecto y erudito del Renacimiento, que va a ser León Battista Alberti. Como saben, fue arquitecto, escultor, tratadista, otra gran mente del Renacimiento italiano, del que seguro les han hablado ya. Cuando León Battista Alberti escribe su tratado sobre la pintura, curiosamente menciona a Luca della Robbia, solo menciona a los más importantes, y menciona a Luca della Robbia junto a figuras como Brunelleschi, Donatello, Masaccio o Ghiberti. Quiere decir esto que lo consideraba al mismo nivel de esos grandes artistas. Por eso es preciso tener la idea de que Luca della Robbia no era un simple ceramista artesano, sino un artista muy completo que terminará especializándose en obra cerámica, pero que tiene la formación de un artista que es capaz de diseñar arquitectura, escultura y por supuesto sería un gran dibujante. E incluso se atreve, como pueden ver por esta imagen que reproduce las puertas de la sacristía de las misas de la Catedral de Florencia, a hacer obras de bronce, lo cual quiere decir que era un hombre que tenía una formación técnica de lo más amplia. En esta obra colaboraría con Michelozzo y con Maso di Bartolomeo, que son firmas absolutamente fundamentales del Renacimiento florentino. Pero los primeros conjuntos
en que hace uso decidido del nuevo material, no un uso tímido, como hemos visto en el tabernáculo anterior, es el caso de los dos relieves que se le encargan para las dos puertas de la catedral florentina: la resurrección, que ven ahora ahí en la pantalla, y la ascensión de Cristo, que veremos más adelante. En el primero de ellos, que hace en 1442, ya plantea la fórmula del nuevo material: la terracota esmaltada, y de la bicromía, que va a ser su principal seña de identidad cromática: el blanco y el azul, en este caso de manera absoluta. Y una pregunta se puede plantear en esta cuestión: ¿en qué pudo inspirarse Luca para optar por el empleo de estos dos colores, el blanco y el azul? Es muy probable que con ellos intentara reproducir lo que hemos visto en la diapositiva, ya hace 2 diapositivas, una costumbre que ya estaba perfectamente establecida en Florencia: hacer relieves de mármol blanco y, para que destaquen las figuras sobre el fondo, pintar en frío al temple el fondo con azul. De todas formas, es preciso recordar un hecho histórico que probablemente no sea casual. En el siglo XV es el momento en el que se descubren en Persia unas extraordinarias minas de cobalto, y el azul de la cerámica se lograba con óxido de cobalto. Y tal vez no sea casual que en el siglo XV es cuando empiezan a aparecer el azul, tanto en la cerámica italiana como en la cerámica española. Muchos de ustedes recordarán, por ejemplo, las cerámicas de Manises, esas de reflejo dorado, y recordarán que las cerámicas de Manises, aunque están hechas básicamente con reflejo dorado, tienen a veces toques de azul, e incluso hay platos que están completamente hechos en azul. Todos esos platos suelen datar del siglo XV, porque las cerámicas de Paterna, si también recuerdan, están hechas en negro y en verde. No hay azul en el siglo XIII ni en el XIV, el azul llega en el XV. Es decir, que puede que hubiera algo de imitación de los mármoles coloreados de azul, y puede que también facilitara este fenómeno precisamente la llegada de el cobalto de Persia y de las primeras porcelanas chinas hechas en azul, que se hacen precisamente para los persas, porque los chinos no empleaban el azul, curiosamente, antes de que se lo pidieran los orientales y los europeos. Es decir, que el azul se va a convertir en un color también mítico del Renacimiento. Este nuevo material, el de la cerámica esmaltada, presentaba además ventajas muy evidentes sobre el mármol. Por ejemplo, la terracota es más barata que el mármol, especialmente en ciudades que estaban distantes de las canteras, como era, por ejemplo, Florencia. Génova estaba muy cerca de canteras de mármol, pero Florencia no. En segundo lugar, la terracota esmaltada es más ligera que el mármol en su transporte, y eso implicaba también, tengan en cuenta, que las piezas que estamos viendo que se hacen en el taller de la Robbia no solo se hacían para Florencia, sino que, como veremos en más de una ocasión, se hacían para transportarla a sitios muy distantes, y el peso de la pieza incrementaba el precio del transporte, y la cerámica era más ligera que el mármol. En tercer lugar había otra ventaja, y que la terracota esmaltada tiene un colorido mucho más rico que el mármol. Cuando se esmaltaba el fondo de azul de una terracota, bueno, pues ahora están casi prácticamente exactamente igual que estaban en el siglo XV. Incluso cuando se conservan al exterior, mientras que las policromías en frío aplicadas sobre mármoles se deterioran con mucha más facilidad. Y en general, la terracota esmaltada es mucho más resistente que el mármol, sobre todo en exteriores. El mármol se deteriora mucho en el exterior. Es una caliza que se deteriora con facilidad. Eso lo podemos comprobar incluso a nivel doméstico. Derramen el zumo de un limón sobre una baldosa en la cocina si tienen suelo de mármol, y verá que rápidamente quedará recomido, se producirá una mancha que no se quitará hasta que no volvamos a pulimentar el mármol de nuevo. Es un material calcáreo que reacciona frente a los ácidos, y en el exterior se deteriora también bastante, pierde brillantez, pierde colorido. Es decir, que había muchas ventajas de la cerámica con respecto al mármol. De ahí que probablemente tuviese tanto éxito
este nuevo material que se presentaba como una alternativa y como una competencia para un material muy bonito, pero con ciertas desventajas como era el mármol. Además, el nuevo sistema permitía colorear en blanco y en azul, pero también permitía colorear con otros tonos que otorgaban a las obras, si se quería, un mayor grado de realismo, como por ejemplo el ocre, que vemos que está empleado en este segundo relieve de las puertas de Florencia, el ocre que sirve para colorear la tierra, o el verde que sirve para representar la vegetación. Como puede apreciarse, también se añadía a veces, igual que los relieves de mármol, quizás no lo puedan apreciar, pero en torno a la figura del Cristo que asciende, hay unos rayos que están pintados en dorado, y que son esos dorados que en ese momento todavía se hacían con pintura en frío, digamos sería un poco como la purpurina del momento, oro molido, que se deteriora con facilidad. Ya veremos que después surge otra manera de dorar mucho más resistente. En esos momentos todavía se hacían esos dorados en frío. El año 1446, es decir, casi la mitad del siglo XV, fue muy importante para Luca, porque en ese momento compra unas casas en la Vía Guelfa, que existe todavía en Florencia, y que es la calle donde va a instalar sus talleres, sus hornos, donde va a cocer la mayor parte de sus obras, y también la de sus sucesores al cargo del taller. Esta imagen que ve no es del horno de la Robbia, lo desconocemos, tan solo ha podido ser excavado. Esta corresponde a un tratado que se hizo en el Renacimiento sobre la cerámica, en el tratado de Cipriano Piccolpasso, y Tre libri del arte del vasallo, los 3 libros del arte del ceramista, que es un libro absolutamente fundamental para conocer la cerámica del Renacimiento, y que entre otras cosas reprodujo un horno de tipo túnel. Es un horno que no está hecho con la tradición nuestra, la hispánica, que es la tradición árabe, que son hornos circulares con bóveda redonda, sino que son hornos de tipo túnel que estaban traídos por influencia de los chinos. Esos son los hornos que se implantan en Italia, copiando los hornos de la porcelana china, pero que son los que se van a utilizar realmente en Italia. Es un dibujo hecho a plumilla, en el cual se ve como en ese momento se está alimentando el horno por la parte de abajo, como está saliendo el humo por los respiraderos superiores que se ven por el techo del horno, y como hay un señor delante sentado que es el que está dando las órdenes. Tened en cuenta que esta era una operación delicadísima que ponía en juego el trabajo que se había hecho hasta ese momento, y si había algún error en las subidas o bajadas de temperatura o en la uniforme distribución del fuego en toda la superficie del horno, podría estropearse toda la producción. Eso era una cuestión que podría terminar en la ruina del taller, y era una operación que había que controlar. Luca, de todas formas, no se dedicó solamente a hacer relieves, como hemos visto antes, y a cocerlos en su horno, sino que se dedicó también a veces a hacer figuras exentas, figuras de bulto redondo. Él era un gran escultor. El hecho de dedicarse a los relieves fue, digamos, una especialidad de su taller, pero estaba perfectamente capacitado para hacer figuras exentas. Hizo figuras exentas. Se conservan también un cierto número de ellas, como estas, que son unos ángeles candeleros, que, como pueden ver, tienen el soporte del candelero, un pincho donde iba clavado el cirio, y que tenía unas alas que probablemente por razones prácticas no fueron hechas en cerámica sino en madera, y esas pues se habrán deteriorado mucho más que la cerámica y se han terminado perdiendo. Estas están entre las obras más tempranas que hizo, son del año 48, y son para la catedral, para la capilla sacramental, la capilla sacramental de la Catedral de Florencia, que como pueden ver fue un monumento para el que hizo bastantes obras. Como pueden ver, es muy llamativa la serenidad de esta especie de ángel que sostiene la vela. Hay una pareja, y vuelve a manifestar su sentido clásico en la forma de proyectar esa figura.
Pero el éxito de estas primeras experiencias en la Catedral de Florencia le crearía una fama extraordinaria en toda la ciudad, y cuando la familia Pazzi, que era una de las familias más importantes de Florencia, como sabe, encarga la construcción, o había encargado, porque esto es una obra de las más tempranas que hace Brunelleschi, le encarga en 1429 la sala capitular del primer claustro del monasterio de Santa Croce en Florencia, se la encarga Brunelleschi, que es la imagen que tienen en la pantalla. Se decide que en ese proyecto de la Cappella Pazzi la cerámica tenga un papel fundamental. Y con eso se va a iniciar toda una tradición que los italianos llaman de arquitectura maiolicata, es decir, arquitectura cerámica. No sé si conocerán el origen de este término, maiolica, que es el término con que los italianos denominan este tipo de trabajo de cerámica esmaltada, que término que se difundirá por toda Europa. En Francia también a veces se le llama majolique. Nosotros lo empleamos poco, a pesar de que es un término que tiene un origen español, porque maiolica es el término que se deriva de la palabra Málica, y Málica significa Málaga, que era el puerto por donde salía la cerámica de reflejo dorado, que en el siglo XIV se difundió por toda Europa y llegó incluso a la propia Italia. No perdamos de vista que hubo un momento en Europa en que el único país que sabía hacer cerámica de calidad, y sobre todo cerámica decorada con procedimientos sofisticados como era el reflejo dorado, era precisamente España. Era la España musulmana, era Granada y era Málaga, que era el puerto del Reino de Granada, por donde se exportaban en barco cerámicas que terminaban formando parte de las mesas más aristocráticas del momento, incluso de la Europa del Norte. Y este término málica terminó en Italia designando el producto, que le llamaban al final maiolica, por esas deformaciones que suelen producirse. Sabéis también que otro de los términos que se le aplica a este producto es el de faïence, faenza, que en el fondo sigue siendo un topónimo, una denominación de origen, como le llamaríamos hoy. En fin, al final el lugar designa el producto, ¿no? Bien, pues en este momento pues se decide que en el proyecto de la Cappella Pazzi que hace Brunelleschi para el claustro de Santa Croce de Florencia, la cerámica tenga un papel fundamental. Y de ahí que se determine que haya medallones de relieve, 12 blancos y azules, sobre los muros que representan a los apóstoles, y 4 polícromos en las pechinas, uno de los cuales es el que ven en la imagen. 4 medallones que representan en las pechinas los 4 evangelistas. Pero sin duda, la parte más llamativa de esta arquitectura maiolicata, como le llaman los italianos, es la cúpula, que como pueden ver es un espectáculo. Esta cúpula, que es una cúpula hecha a la romana, que era lo que pretendía hacer Brunelleschi, arquitectura a la romana, con casetones, pero animada en este caso con una inédita policromía que la convierte en una visión de un poderosísimo efecto visual, gracias al rigor geométrico de su trazado, a la astucia de su resolución técnica y a la espectacular vistosidad del colorido. La composición se resuelve con múltiples registros circulares que dejan otros registros cuadrados, girados como rombos. Entre ellos, esos registros circulares están centrados con platos gallonados y en el centro rodeado por una guirnalda de frutos, de esas guirnaldas de frutos típicas de los medallones que hacía con temas religiosos Luca della Robbia. Aparecen las armas de la familia Pazzi. Bien, el éxito de la experiencia de esta construcción, de la Cappella Pazzi que hacen entre Brunelleschi y Luca della Robbia, se difunde y Luca della Robbia va a recibir otros encargos. Uno de los más bonitos es precisamente la denominada Capella del Crocefisso, la capilla del crucifijo,
que se levanta en el centro de la capilla de San Miniato al Monte, que es una de las iglesias típicas que se visitan en Florencia, desde la que se tiene una vista espectacular de toda la ciudad, cruzando el Arno, una iglesia románica, dentro de la cual hay dos cosas muy importantes hechas las dos por Luca della Robbia. Una es esta capella del Crocefisso, que tiene en un detalle en la foto que reproduce los casetones octogonales del techo, hechos en cerámica azul, como pueden ver, y en esa otra foto de la derecha, que permite comprobar que se trataba de una especie de techo de casetones curvados, formando el típico palio de tumbilla que se le llama, y que ha servido incluso después para diseñar pasos procesionales en los países católicos, ¿no? El éxito de esta experiencia va a hacer que también se revista no solo por dentro sino también por fuera esta especie de pequeña edícula, que por fuera tiene ese aspecto tan original, formado por tejas en forma de escamas de pez, coloreadas de blanco, de malva y de verde. Y en el mismo edificio, en la misma capilla de San Miniato al Monte, habrá otro encargo verdaderamente también muy atractivo, que va a ser la capilla del cardenal de Portugal, porque en 1461 el cardenal portugués Jacopo di Lusitania, Jacobo de Portugal o Santiago de Portugal, le encarga hacer la cúpula de su capilla de enterramiento particular, donde va a colaborar Luca della Robbia nada más y nada menos que con Michelozzo, con el arquitecto Michelozzo, y con los escultores Pollaiuolo y Rosellino. En ella se va a situar, como pueden ver en esta imagen, un medallón con 7 candelabros. Es un diseño de lo más extraño y original. Son 7 candelabros que se orientan de manera radial, unen sus llamas en el centro, y allí donde se unen sus llamas aparece el Espíritu Santo. Saben que siempre fue una metáfora el fuego del amor divino, y ahí aparece precisamente el Espíritu Santo como signo de luz y de ese amor divino. Y en torno a este emblema central se colocan 4 medallones con cenefas de escamas azules pintadas y con las figuras alegóricas de la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza, como las 4 virtudes que deben orientar todas las actuaciones de un ministro de la Iglesia. Todo ello, como pueden ver, destacado sobre un fondo de azulejo de 3 colores con un diseño geométrico que podría pasar perfectamente como un diseño muy contemporáneo de los que la industria cerámica italiana todavía produce. El propio Piero de Medici, hijo de Cosme, le encarga que haga, para adornar su estudiolo, es decir, su gabinete personal, su despacho diríamos hoy, 12 medallones que representan los meses del año a modo de alegoría del paso del tiempo. Era una de las obsesiones de esta época, era la conciencia del tiempo. Y una de las maneras de tener presente esa conciencia del tiempo era precisamente tener cuadros que recordaran el paso cíclico de las estaciones del año y de los meses del año. Estos medallones actualmente se encuentran en el Museo Victoria y Alberto de Londres, y son toda una muestra de la capacidad que tenía Luca della Robbia, no solo como escultor, sino como pintor, lo que revela que dominaba efectivamente las 3 formas de expresión artística esenciales: la arquitectura, la escultura y la pintura. Cuando Filarete, que saben que fue otro tratadista y arquitecto del Renacimiento florentino italiano, visita Florencia en 1456, visita el estudiolo de Piero di Medici y escribe luego en su tratado de arquitectura, publica 8 años después, escribe lo siguiente, dice: tiene Piero di Medici un estudio adornadísimo. El pavimento es como el techo, de azulejos vidriados, hechos con figuras
hermosísimas que causan a quien allí entra una gran admiración. Cierro comillas. Cada medallón aparece con una labor agrícola, junto al mes que corresponde dicha labor agrícola, a los días y el signo zodiacal al que pertenece. Tengan en cuenta que en ese momento es cuando surge también toda una disciplina que hará muy importante el estudio de los astros y la influencia de los astros sobre la historia humana, es decir, la dependencia del microcosmos de la Tierra respecto del macrocosmos que la rodea y en el que se incluye, ¿no? De manera que el tema de la emblemática hará uso de este tipo de emblemas. Y no podemos tampoco olvidar que en estos años se descubre una obra que va a ser muy importante en el Renacimiento también para un concreto sector, que es el sector agrícola. En estos años se descubre la obra que escribiera Columela, que como saben fue un romano nacido en Cádiz, y que escribió una obra que se llama De Re Rustica, el campo, digamos, las labores agrícolas. En este momento se redescubre, y como se tenía esa veneración por todo lo que aparecía como testimonio de la cultura romana, en ese momento en Italia se vuelve a reeditar la obra de Columela, y la obra de Columela estaba llena de grabados que representaban precisamente las faenas agrícolas, como era lógico en un tratado que se llamaba De Re Rustica. Y es muy probable que Luca della Robbia pudiera inspirarse precisamente en esas silografías que decoraban, que ilustraban la obra de Columela. Otra familia importante florentina, contemporánea de los Pazzi, fue la familia de los Federighi. Los Federighi, que por cierto tuvieron una rama que se estableció en Sevilla, donde algunos Federighi se convirtieron en personajes de mucha importancia. Fueron 24, fueron, digamos, lo que le llamaríamos concejales del ayuntamiento. Pues bien, la familia Federighi, que era una familia importantísima y riquísima de Florencia, también se fijaron en el trabajo de Luca della Robbia, y en un momento determinado le encargan a Luca que haga en 1453 el sepulcro para uno de sus miembros, Benozzo Federighi. Benozzo Federighi era uno de los miembros de la familia que se había dedicado a la iglesia y fue obispo de Fiesole, y quería construirse una capilla de enterramiento. Se lo hizo construir en la iglesia de San Pancracio, pero esa iglesia después sufrió modificaciones, y desde 1894 ese sepulcro, que es el que tienen en la pantalla, se puede ver, se puede visitar en la iglesia de la Trinità, que es una pequeña iglesia que hay en el centro de Florencia. Se trata de un sepulcro de pared, es muy curioso. Es una ventana, una especie de ventana por la cual se ve en ese marco cuadrado, se ve el sepulcro con ese tondo sujetado por los ángeles. Hay un relieve que, como el sepulcro está hecho en mármol blanco, hecho también por Luca della Robbia, que tiene en el centro, son como 3 registros. En el centro aparece un Cristo varón de dolores, a la izquierda aparece su madre, la Virgen María, y a la derecha aparece San Juan, el discípulo predilecto. Pero lo más original para nosotros no es este conjunto escultórico precioso, sino la cenefa de cerámica que rodea todo el sepulcro. Está formada por una serie de medallones ovales, en el interior de los cuales vemos que están representadas las armas familiares de los Federighi en las esquinas, y una serie de ramos de flores y de frutos que son de las obras más hermosas de cerámica que pueden verse en Italia. Yo, cada vez que voy a Florencia, entro en la iglesia de la Trinità, tengo que acercarme y ver aquello, porque además se ve muy bien, porque está muy al alcance. Es una iglesia poco visitada, pero realmente cuando te acercas te llama la atención que aquello pueda estar hecho en una fecha tan temprana, mediados del siglo XV, cuando aquí estábamos haciendo prácticamente arte hispano-musulmán, que no se fijaba, como saben ustedes, en la naturaleza, sino que hacía vegetación completamente estilizada. Y cuando uno se fija, puede perfectamente hacer identificaciones botánicas. Esto no es casual, es decir, entra dentro de esa observación natural que guió el trabajo de los artistas del Renacimiento.
y esas flores, esas piñas, esos frutos que son perfectamente identificables, constituyen la parte más llamativa de esta cenefa que rodea la tumba de Benozzo Federighi. Por otra parte, si nos fijamos más en detalle todavía, nos damos cuenta de que es un friso de azulejo, de cerámica, que no está hecho como azulejo. Saben que los azulejos son cuadrados o son rectangulares. No, esto no está hecho con piezas rectangulares. Esto está hecho con la técnica que normalmente se denomina, dentro del mundo del arte romano, el mosaico de opus sectile. Saben que los mosaicos romanos se hacen de dos formas: el opus tessellatum, que es el que está hecho con cuadraditos pequeños y que forma pequeñas teselas de colores que se van colocando, o el opus sectile, que obliga al artesano a cortar polígonos con una forma ya determinada y a colocar los polígonos completos, a veces con una forma bastante complicada. Bien, pues esto está hecho imitando los opus sectile romanos, probablemente por la intención de hacer una obra a la romana. No sé si sabrán, pero es probable que muchos de ustedes sepan que en la España del Renacimiento, cuando se quería encargar una obra renacentista, no se decía renacentista, se decía a la romana. Bien, por aquello, digamos, del mito de que se está haciendo obra de arte clásico. Pues bien, en este caso, Luca della Robbia hace un alicatado a la romana, y lo hace con un opus sectile, de manera que esas piezas que ven ahí, con distintos colores, son distintas piezas. Y otra cosa que llama la atención en esta tumba de Benozzo Federighi es que eso que ven al fondo, ven el blanco, que lo distinguirán muy bien, distinguirán también muy bien el malva, que sirve para pintar los pétalos, los distintos tonos de verde que permiten hacer un claroscuro de lo más realista, y un fondo que no sé si todos podrán apreciar, porque realmente es difícil verlo si no es en directo, que no es amarillo, es dorado. Pero es dorado hecho ya con procedimiento cerámico. Es decir, es dorado hecho como se hacía en Granada y como se hacía en Málaga. Sabemos perfectamente que en un momento determinado alguna operación de espionaje industrial se debió producir, de forma que ese secreto alquímico de la producción de la loza dorada, que había distinguido los productos españoles, alguien lo copia y lo lleva a Florencia, y en el taller de Luca della Robbia se empiezan a hacer dorados cerámicos, que, como pueden ver en la tumba de Benozzo Federighi, ya se manifiesta. ¿Qué ocurre con este dorado cerámico? Que está como el primer día, a diferencia de los dorados que hemos mencionado antes, que estaban pintados en frío y que están casi todos muy deteriorados, porque basta pasar la uña para descascarillarlos. Estos están cocidos a 600-700 grados, fijados, y son unos dorados que se mantendrán por muchos años. Como pueden ver, la obra de Luca della Robbia está llena de detalles interesantes. Pero con todo, lo que verdaderamente hizo célebre a Luca della Robbia y a los herederos de su taller fueron los conjuntos bícromos, es decir, aquellos que estaban hechos en blanco y azul, al menos durante todo el tiempo en que vivió Luca. Ya veremos que esto cambia después. Y con esos dos colores, pues normalmente monta grandes retablos, como el retablo de la crucifixión del Impruneta, que es un retablo gigantesco. En esta iglesia hay varios retablos de un enorme tamaño, o también pequeños retablos, que son los que llegaron más lejos, lógicamente, llegaron a distintos puntos de Europa, y sirvieron no como retablos como este que ven aquí de una iglesia. Son unos retablos de un tamaño enorme que se hacían con muchas piezas ensambladas, sino esos pequeños tondos que servían casi siempre para oratorios privados y que llegaron, ya digo, a tierra francesa, a España o a Portugal, como veremos a continuación. Entre los primeros, entre los grandes retablos, podríamos destacar este retablo del crucifijo, de la crucifixión de la iglesia de Santa María de Impruneta. O también podríamos destacar este maravilloso tondo de la Virgen con el Niño, que se conserva en Or San Michele, que, como recordarán, es uno de los monumentos principales de Florencia,
y en cuya fachada exterior quedó embutido este tondo maravilloso de la Virgen con el Niño, que hizo Luca en torno a 1455-60, y lo hizo para el gremio de médicos y de especieros, que curiosamente estaban fusionados. Hoy no se nos ocurriría esa asociación, pero en aquella época pues tenía una relación lógica, puesto que los médicos curaban con plantas y los especieros trabajaban con plantas también muchas veces muy especiales, ¿no? Luca hace testamento en 1471 y fallece en 1482, 11 años después, y deja como heredero del taller a su sobrino Andrea, hijo de su hermano Marco. Y este Andrea de la Robbia va a ser el heredero del taller y el segundo de la Robbia, digamos, importante. Andrea se encuentra con que se ha convertido, se ve de momento, como el jefe de una empresa en plena producción que disfruta ya de todo el enorme prestigio que había logrado conquistar la estupenda labor de su tío Luca. La figura de Andrea de la Robbia, que nace en 1435 y muere en 1525, es decir, es un autor que ya vive a finales del siglo XV y se adentra en las dos primeras décadas del siglo XVI, se va a convertir en un digno sucesor de su tío y en un artista que mantendrá el alto nivel de calidad del taller heredado y procurará además ponerlo al día en su estilo, porque el arte iba evolucionando y con él debía ir evolucionando la propia producción del taller. A pesar de ello, la historia ha sido bastante injusta con su figura, y ha sido injusta porque se ha visto frecuentemente ensombrecida por la fama de su tío Luca, y también minusvalorada por otras circunstancias. Y fue que en tiempos de Andrea de la Robbia el taller entra en una especie de fase casi industrial, porque el éxito fue tan rotundo que se vieron obligados a trabajar con moldes y a sacar muchísimas piezas a lo largo del año del taller. Eso lógicamente creó una duplicidad en la producción del taller. Estaban las obras que hacía verdaderamente Andrea de la Robbia, que seguían siendo tan buenas como las de su tío, pero también de la época de la Robbia aparecen muchas obras que no tienen estrictamente el mismo nivel de calidad, porque entre otras cosas, con tanto éxito, tuvo que dar cabida de trabajo también a los oficiales del taller, que se convertirían en individuos que harían también parte de la obra, y eso ha contribuido a restarle valor a su trabajo. Pero las obras que vemos que están hechas por la mano de Andrea de la Robbia son de una calidad absolutamente extraordinaria, con independencia de que en su taller también se hiciesen obras un poco más seriadas, entre otras cosas porque la gran difusión y el mito europeo de la Robbia no se debe a Luca, se debe a Andrea. Andrea fue el que, al abordar esa producción masiva, fue capaz de exportar desde el puerto de Pisa una gran cantidad de obras que llegaron al resto de Europa, y Europa conoció el taller de la Robbia por la llegada a distintos puntos de países europeos de esas piezas que llegaban a partir ya pues de finales del XV y de principios del siglo XVI, y esas piezas eran no de Luca de la Robbia, sino ya del taller regentado por Andrea. Concretamente, en Sevilla tenemos esta pieza, y hay dos, hubo muchas más. Precisamente estoy desde hace ya un cierto tiempo en la elaboración de un libro sobre Niculoso Pisano, que fue probablemente, estoy básicamente convencido, aunque no tengo ningún documento que lo respalde, que se formó en el taller de Luca de la Robbia. Y de hecho, si han visitado Sevilla, que muchos de ustedes sé que lo conocen y han ido al monasterio de Santa Paula y han visto que hay una portada que está firmada por Niculoso Pisano, hay varios medallones en esa portada que son clarísimamente hechos en la tradición, en la mejor tradición del taller de la Robbia. Es muy probable, esa obra es de 1504, es muy probable que Luca de la Robbia pasara por Florencia, aprendiera con Andrea de la Robbia, y si pudo hacer cosas en Sevilla, no esta, porque esta es una pieza de Andrea de la Robbia de importación, pero sí que se hicieron otras piezas en Sevilla
y también se hicieron piezas que llegaron a ciudades más distantes, como por ejemplo esta obra, que es una de las muchas que hay en el Museo de Arte Antiga de Lisboa, que tiene una colección extraordinaria de piezas de Andrea della Robbia. No hay ninguna de Luca, pero hay varias de Andrea. Hace poco, hablando precisamente con el director del Museo de Arte Antiga, me dijo que tenía ahora un proyecto de investigación para estudiar todas aquellas piezas que hay en Portugal del taller de la Robbia. Le dije que tuviese cuidado porque algunas de ellas no son de Andrea della Robbia, sino que están hechas en Sevilla y han llegado como piezas, digamos, imitaciones de la Robbia que llegaban a Portugal. Está claro que desde Sevilla quedaba más barato, estaba más cerca y era más fácil llevarla, porque todas estas piezas iban por tráfico marítimo. Esta pieza, de todas formas, que tienen en la pantalla, es un escudo de la corona portuguesa, de la Casa de Braganza, sostenida por dos ángeles, que procede de un convento de Lisboa y que es una pieza clarísimamente hecha en el taller de la Robbia. Pero hay muchas más en el Museo de Arte Antiga, y un enorme y maravilloso tondo, yo creo que es más grande que los que se ven en Florencia, que está en el Museo de la Fundación Gulbenkian de Lisboa. Es un tondo con la Virgen verdaderamente espectacular, y que procede también del convento de Madre de Deus de Lisboa. Es decir que, como pueden ver, en la península ibérica la obra del taller de la Robbia tuvo una repercusión extraordinaria ya desde finales del siglo XV e inicios del siglo XVI. Ya ven, esta es otra obra de las que están expuestas en el Museo de Arte Antiga de Lisboa, una Virgen con el Niño y San Juanito, que es uno de los temas que no sé muy bien por qué, pero se empezó a representar mucho en la Florencia de ese momento. Es un tema muy sentimental, no sé si conviene comentar la cuestión temática, pero en fin, saben que la Virgen María, cuando se producen las persecuciones, huye al desierto para que los soldados de Herodes no maten a Cristo, pero también al mismo tiempo hay una huida paralela de su prima Santa Isabel, que se va con su hijo San Juan Bautista al desierto. Santa Isabel era muy mayor, fallece cuando San Juan Bautista, según los evangelios apócrifos, tiene 4 años, y la Virgen se ve obligada a criar a los 2 niños, que protagonizarían escenas como el juego del pajarito, con que aparecen frecuentemente representados en este tipo de tondos. Y en ese momento se hicieron muchas representaciones de la Virgen, el Niño y San Juan Bautista, niño ya vestido con las pieles que llevaba en el desierto. Bien, pues esta pieza es del taller de Andrea della Robbia, que se encontraba también en un monumento de Lisboa. Y por otro lado, también es muy probable que su obra, la obra de Andrea della Robbia, esté confundida con la de su propio tío. Este tondo que le proyecto es un tondo un poco especial, porque probablemente está hecho por los dos. Hubo una serie de años en que colaboraron los dos, el tío ya muy anciano, el joven Andrea, trabajando en el taller. Y concretamente la Virgen y el ángel de la derecha están hechos por el tío, y el ángel de la izquierda está hecho por Andrea. Se ve perfectamente cuando se ve de cerca, porque la manera de plegar los paños, y sobre todo, vamos a ver a continuación después, otros rasgos, digamos, más vinculados al mundo de la moda de la época, pues permite diferenciar las obras de Andrea de las obras de Luca. Esta obra que ven aquí es la Madonna degli Architetti, es un tondo que hace para el gremio de arquitectos, y se percibe sobre todo por los símbolos del trabajo del arquitecto que aparecen representados en los discos de la parte inferior, como pueden ver, una escuadra, los instrumentos de picar la piedra, etcétera, y permiten ver que Andrea della Robbia, y este tondo es un tondo verdaderamente maravilloso, era un gran artista, formado evidentemente de una manera distinta a su tío, porque pertenecía a otra generación, pero era un artista verdaderamente sofisticado. Este es una obra no demasiado grande, que está en un claustro en el que se entra a veces para hacer visitas turísticas en Florencia, y se encuentra sorpresivamente en cuanto se entra a la derecha, y cuando se ve de cerca es una obra verdaderamente muy sofisticada. Andrea se distingue también porque coloca normalmente el niño a la izquierda, en lugar de lo que hacía su tío,
Y por otra parte tiene una manera de representar la anatomía completamente distinta. Si pueden ver que se percibe bastante claramente el perfil que da a la figura del niño, con esa especie de contraposto, el niño apoyado en uno de sus pies, creando una curva acentuadísima en la cadera, era muy propio de los pintores manieristas que correspondían a la generación de Andrea y no a la generación de Luca, que era un artista anterior al manierismo. Pero va a haber otros rasgos que distingan muy bien la obra de Luca. Aquí tienen, de Andrea. Aquí tienen un relieve extraordinario de Andrea della Robbia, de la Anunciación, que hace para la Berna, que es un lugar cerca de Florencia donde hay un montón de obras de Andrea. Andrea trabajó mucho para órdenes mendicantes. Es muy curioso el vínculo entre las órdenes mendicantes y Andrea. Quizás la austeridad y la severidad de los relieves hechos en blanco y azul de Andrea della Robbia debió gustar bastante a los miembros de las órdenes reformadas y las órdenes que tenían voto de pobreza y que no querían colocar ni piezas con demasiados dorados ni piezas con demasiados colores, que siempre fueron un símbolo al fin y al cabo de la riqueza. Y de esa forma uno de sus clientes, uno de los sectores más importantes que tuvo entre su clientela Andrea della Robbia, fue precisamente el de los conventos reformados, los conventos con voto de pobreza. Concretamente el fondo azul, ven que ya empieza a llenarse de motivos. Esto va a ser una constante a partir de este momento. En ese momento aparece un Espíritu Santo, una paloma del Espíritu Santo que está hecha en relieve, pero todas esas manchitas de nubes que aparecen alrededor están pintadas a pincel, están pintadas con negro y con blanco sobre un fondo plano, es decir, no son relieves sino son pintura. Los relieves del taller de la Robbia se van a ir haciendo cada vez más pictóricos. Y una de las cosas que se percibe muy bien es que Andrea della Robbia, que tenía pues como bastantes menos años que su tío, como es lógico, se guió por la moda del momento. Si pueden ver, la figura de la izquierda tiene un peinado muy sencillo, del pelo bastante pegado al casco, con ondas, y sin embargo la figura de la derecha tiene un peinado muy peculiar que se va a hacer muy famoso a finales del siglo XV en Florencia. Es el peinado que llevan, por ejemplo, todas las esculturas de Verrocchio. Y es un peinado que tiene el pelo liso por el casco y cuando va llegando abajo se convierte en un rizo. Los rizos empiezan a ganar volumen y hay como una especie pues como de corona de rizos que limita la cabeza por la parte inferior. Era el peinado de moda de finales del siglo XV, que no le llegó a pillar ya a Luca della Robbia, pero que le pilló de lleno a Andrea della Robbia, que no tendría nada de extraño que él mismo fuese peinado de esta manera, porque realmente era un peinado muy a la moda en ese momento. De manera que una de las formas más claras y más evidentes de distinguir los relieves de Andrea de los de Luca es precisamente mirar el peinado que tienen los personajes. Y este tipo de retablos van a ir ganando en tamaño y en número de figuras. Este concretamente, que es el de la Madonna della Cintola, la Virgen de la Correa, va a ser uno de esos grandes retablos que hace para el monasterio de la Berna, y concretamente este es de 1486, es decir, inmediatamente después de haber fallecido su tío. Pertenece al rico conjunto de retablos que hace para ese monasterio. Aquí tienen otro relieve también hecho para la Berna, de ese mismo grupo de retablos, concretamente el de la Ascensión de Cristo, que además de numerosas figuras introduce otra novedad que va a estar llamada a ser una característica del último periodo del taller: el aumento del número de colores. Esta especie de extrema austeridad que vemos en la obra de Luca, que hace todos los relieves con blanco y con azul, se va a ir perdiendo, y progresivamente ya hemos visto que ya han intervenido en el fondo de ese relieve anterior con las nubes, pero que a partir de un cierto momento esos colores amarillos, ocres,
verdes de todo tipo, que hasta ahora estaban limitados a los márgenes de la composición, a las guirnaldas de vegetales y frutos del exterior, van a empezar a entrar en las propias figuras, en los propios relieves interiores. Ahí vemos ya algunos colores oscuros empleados para representar la vegetación, los árboles, y aquí vemos incluso las alas de los ángeles pintadas con un color ciruela que se obtenía con el óxido de manganeso. La piel de Cristo ya no es como la piel de los ángeles, la piel de los ángeles es blanca, pero la piel de Cristo tiene un tono que simula la carne, y el pelo de Cristo tiene un tono que recuerda un poco al pelirrojo, a un personaje pelirrojo. Es un ocre bastante vivo que indica que los artistas estaban empezando ya a introducir colores bastante variados en esos relieves y a perder esa austeridad del primer Renacimiento, del 480, y a sentirse fascinado, como iba a ser ya un hecho generacional, por los colores que van a caracterizar toda la pintura del manierismo florentino. Todos los autores que estén en torno a Miguel Ángel, no tenemos más que recordar los colores brillantísimos que aparecieron cuando se restauraron las pinturas de la bóveda de la Capilla Sixtina, que escandalizaron a más de uno, que criticaron la restauración porque aparecieron los colores que realmente utilizaba Miguel Ángel, y por supuesto los discípulos de Miguel Ángel. Bien, pues toda esa fascinación por el colorido que va a aparecer a finales del siglo XV se va a manifestar también en estos retablos que antes eran tan austeros y que empiezan a dejar de serlo. Y aquí tienen una muestra clarísima de lo que van a ser los retablos, no ya de Andrea de la Robbia, que tendrá una cierta contención en este aspecto cromático, pero sí del taller que va a heredar de Andrea de la Robbia el trabajo, que va a ser la familia Baglioni, y que va a emplear amarillos intensos, ocres intensos, verdes bastante brillantes, y por supuesto todas las figuras de alrededor que se colorean igual que las de la escena principal. Curiosamente hay algunas novedades muy interesantes, por ejemplo, y es, en algunos casos, en lugar de colorear la figura con color carne, lo que va a hacer los discípulos de Andrea de la Robbia es colorear todo el tondo, pero dejar la parte de la piel de los personajes en el color de la propia terracota, que en cierta medida la terracota, bueno, y si no, pues les preguntaremos a los que saben de maquillaje en la tierra de Egipto, ¿no? Es decir, la tierra siempre ha tenido un cierto tono parecido a cierto tipo de piel, de manera que era bastante fácil utilizar el tono de la terracota siempre y cuando se cuidara lógicamente la cocción, porque influía en el colorido final, y quedan muy elegantes, quedan más elegantes que los otros relieves, estos otros en que el ceramista mantiene la terracota en su color, más una textura no brillante, que siempre a veces choca un poco, una textura muy mate, y sin embargo el colorido se despliega en los fondos. Es decir, los fondos ya no van a ser azules, sino que los fondos van a utilizar mucho colorido. Aquí tienen este relieve de la Virgen con el Niño, en el cual el artista ha utilizado amarillo, verdes, azules, ocres y blancos. ¿Qué está haciendo aquí? Pues sencillamente copiar un tejido. Al principio decíamos ese extraño vínculo que se produce a veces entre el mundo textil y el mundo de la cerámica, y uno de los vínculos es precisamente que cuando un ceramista quiere revestir grandes superficies, lo más fácil es copiar el motivo repetitivo que suele dar el tejido, y aquí tienen una muestra muy clara de eso. También empezarán a hacer figuras muy pequeñas. Esta tiene apenas 30 centímetros de alta, pero se va a empezar a poner de moda hacer terracotas pequeñitas que se van a vender para oratorios privados, y la gente tendrá estos pequeños grupos en sus capillas privadas, evidentemente clientes de alto nivel adquisitivo, y podríamos decir que estamos en los prolegómenos de lo que van a ser después esos pequeños grupos de terracota que en época barroca terminará siendo la Roldana, Luisa Roldán, pero estos son bastante anteriores, puesto que son piezas de finales del siglo XV. Y aquí de nuevo tienen el tema de San Juan Bautista Niño jugando con su primo Cristo, Jesucristo. Para finalizar, no quería dejar de hablar de un género que también fue una de las aportaciones más interesantes
que hizo el taller de Andrea y de sus hijos, Giovanni della Robbia y Luca della Robbia il Giovane, es decir, se llamaba como su tío abuelo, y que no solamente hicieron imágenes religiosas, sino que también se interesaron mucho por la realidad que los rodeaba, y concretamente hicieron algunos de ellos retratos extraordinarios. No tiene nada de extraño que la misma clientela de nobles florentinos que encargaba retratos en mármol, en un momento determinado encargara también retratos hechos en terracota esmaltada. Este soberbio retrato infantil de Andrea della Robbia es una muestra clarísima de esa atención prestada al género del retrato y esa capacidad para captar la belleza en su alrededor, en esa gran madre y maestra que consideraron los artistas del Renacimiento a la naturaleza, y que, entre otras cosas, pues intentaban justificar con aquella teoría de que la belleza sublime procedía de Dios, pero se veía reflejada en la propia creación divina. Siempre los argumentos teológicos para defender las teorías estéticas. Aquí tienen un retrato de un niño y aquí tienen quizá uno de los retratos más espectaculares que se hizo en el Renacimiento, que fue precisamente un retrato hecho por Andrea, que en este caso pues se inspiró, no sabemos muy bien exactamente en qué personaje, porque es un personaje anónimo, pero debió ser una adolescente florentina bellísima ella, y bellísimo también el propio arreglo sofisticado de tipo renacentista, que era su peinado y su tocado de plumas que le caían por los lados. En ese sentido, la obra de della Robbia es realmente de lo más significativo de toda esa línea que va a tener particularmente el arte florentino, de convertirse en prototipo del Renacimiento italiano, y con independencia del material que utilizasen los artistas para representar sus obras. Y nada más, muchas gracias por su atención.